Ok. Síndrome aórtico agudo no traumático. Entonces, el paciente que viene con dolor torácico a emergencias, lo primero que se hace es que se le descarta un infarto. Una vez que descartan el infarto, entonces comienzan a pensar en que sea un síndrome aórtico. El síndrome aórtico agudo es un síndrome que incluye todas estas opciones. La disección aórtica, que es con mucho la más importante, la úlcera penetrada, el hematoma intramural o la ruptura de un aneurisma de aorta. Estas cuatro dan el mismo tipo de dolor torácico, ¿okay? También hay diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que el TAC nos va a ayudar mucho por eso. Por ejemplo, una neumonía, una neoplasia de pulmón, etcétera, pueden producir también un dolor torácico. Entonces comenzamos con la disección de la aorta. Recordar las tres capas que tiene la aorta, la íntima, la media y la adventicia. ¿Okay? La aorta es bastante elástica, tiene una media bastante desarrollada. Entonces en la disección lo que va a suceder es que hay un punto donde se rompe la íntima y la sangre comienza a entrar debido a la presión, a la velocidad que lleva, comienza a entrar en medio de la pared y comienza a disecar. Eso va a formar dos paredes, una pared que tiene íntima y la parte de la media, y otra parte que tiene el restante parte de la media y la adventicia, ¿verdad? Eso es lo que denominamos el flap miointimal, ¿ok? Entonces la sangre comienza a entrar y comienza a disecar. Puede ser que haga una reentrada o puede seguir disecando a lo largo de la aorta, ¿ok? Hay sitios que son predilectos para este tipo de lesión y son la aorta ascendente en la pared derecha y distal a la subclavia izquierda. Son los dos puntos usuales donde comienza a suceder la disección, en uno de estos dos puntos. ¿Okay? Generalmente cuando usted ve un flap miointimal en un ultrasonido de abdomen, siempre tiene que hacerle algo de tórax porque siempre viene de arriba. O sea, es muy raro que haya una disección primaria desde el abdomen. Y vamos a las clasificaciones, que tenemos dos. La de Stanford, que es la que más utilizamos, y la de Becky, que la vamos a ver también. En Becky tenemos tres opciones. Opción 1, tenemos disección de la aorta ascendente y descendente. Opción 2, solo la ascendente. Y opción 3, solo la descendente, que es la que comienza a distal a la subclavia. ¿Okay? Conforme pasa el tiempo, se ha visto que lo importante es saber cuando hay disección de la ascendente. Entonces, básicamente en la clasificación de Stanford solo se dividen en tipo A y tipo B. Tipo A, cuando tiene la ascendente incluida, no importa si está la descendente o no está la descendente afectada, y la tipo B, que es solamente descendente. Entonces vean ustedes que Stanford solo divide en dos tipos, mientras que Becky divide en tres tipos. Pero lo realmente importante es la ascendente, lo que hace la diferencia en el tratamiento, que esté la ascendente involucrada. Entonces, las Stanford A son las que van a ir supuestamente a sala de operaciones, y las Stanford B se manejan en forma de tratamiento médico espectador. ¿Okay? La mortalidad sin cirugía es muy alta cuando hay compromiso de la aorta ascendente. ¿Okay? Entonces, reconocer el compromiso de la aorta ascendente. Cuando estamos reportando un TAC de aorta o una disección o una placa, lo que sea, vamos a ir refiriendo las diferentes partes de la aorta. Tenemos la raíz aórtica, no sé por qué no apareció. Qué raro. No sé por qué no apareció. ¿Será que va a pasar eso con todas las imágenes? Chanfle. Chanfle. Santo, ¿qué pasa? Qué raro, mira. ¿Sí? Se fue. Imagen que había, pero bueno, la podemos dividir en la raíz aorta, que es la primera parte, donde van a salir las coronarias, la aorta ascendente, luego el arco aórtico, la aorta descendente proximal, que es a partir de la subclavia, ¿verdad? Ahí comenzamos la aorta descendente, hasta el nivel donde comienza el corazón. Ahí a la par del corazón es la aorta descendente distal. Entonces, aorta descendente proximal es la parte desde donde sale la subclavia izquierda hasta donde tenemos a la misma altura el corazón, y de ahí para abajo es la distal. Luego ya comenzamos con el abdomen, y en el abdomen simplemente las vamos a nombrar según la arteria que esté cercana. Entonces tenemos la primera, sería la que está adyacente al tronco celíaco, entonces la aorta yuxtaceliaca. Luego tendríamos la aorta yuxtamesentérica, la aorta yuxtarrenal y la aorta infrarrenal, ¿verdad? Básicamente es como lo mencionamos. Entonces cuando usted ve una lesión, entonces dice una lesión en la aorta abdominal yuxtaceliaca, entonces para poder referir el punto.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar para poder hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace básicamente cuando usted logra ver el flap medio intimal o miointimal, como le llaman algunos. ¿Okay? También podemos tener compresión del lumen verdadero por el falso. Generalmente el falso va a comenzar a comprimir el verdadero poco a poco. Hay otros signos como desplazamiento de las calcificaciones intimales, sobre todo si tenés un TAC sin contraste, eso te puede ayudar. Las calcificaciones ateromatosas están en la íntima, entonces si vos encontrás calcificaciones en medio del lumen de la aorta, sabes que se está disecando, ¿verdad? Otros signos que no son específicos te pueden ayudar a sospechar el diagnóstico, pero no lo hacen, es el ensanchamiento de la aorta y el engrosamiento de la pared aórtica. Okay, entonces aquí tenemos el primer caso. Entonces, lo importante es detectar esto. Este es el flap miointimal. Entonces, este es el flap miointimal. Esto hace el diagnóstico de que hay una disección. En este caso, ¿qué Stanford le asignaríamos? Vean ustedes que tenemos en un mismo corte la ascendente y la descendente. Entonces sería un Stanford B, ¿verdad? Porque no está involucrada. En este caso ya está involucrado el arco aórtico, por lo que es un Stanford A, ¿verdad? Okay. Este es un Stanford B, vean, a partir de la subclavia, donde nace la subclavia, esta es la carótida de la subclavia, a partir de ahí empieza el flap miointimal. Okay. Entonces eso hace el diagnóstico. El flap lo tenemos que ver en varios cortes para diferenciarlo de artefactos, de movimiento y otras cosas. Okay. Esto es sin contraste y esto es con contraste. Vean ustedes que en el estudio sin contraste se ve un poco hiperdenso, la sangre muchas veces contenida, que tiene mayor densidad porque está estásica, ¿verdad? No está en movimiento. Ok, aquí tenemos el flap, aquí tenemos el flap. Es importante que conforme va entrando el medio contraste por el orificio, va a entrar el medio contraste revuelto con la sangre, tiene que ir desplazando la sangre, que generalmente ahí está lenta porque está metida en un espacio que no tiene continuidad. Entonces vean ustedes que poco a poco se va teñiendo la sangre. Vean ustedes que aquí todavía no ha llegado a tener medio de contraste porque le falta un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces es muy importante el tiempo en que se realiza el estudio, lo que llamamos nosotros una fase de equilibrio, donde ya el medio le dio tiempo de llegar y opacificar la parte falsa, el lumen falso de la disección. ¿Por qué? Si ustedes solo hicieran el TAC muy temprano, podrían cometer el error de que asumen que esto es un hematoma y no un lumen falso lleno de sangre que está en movimiento lento. ¿Okay? Estos son artefactos, hemos visto cuando vimos la charla de la parte de artefactos, estos son artefactos de endurecimiento. Tenemos aquí algo metálico, arroja un artefacto en estrella y ven ustedes cómo cruza a través de la aorta. No confundir esto con flap. Si ustedes lo van a revisar en los diferentes cortes, no se continúa, además de que si ustedes siguen, vean que son varios y todos siguen el epicentro, que sería donde está el artefacto, perdón, el objeto que produce el artefacto. ¿Okay? Esto es por el medio de contraste. El medio de contraste a veces llega tan denso a la vena cava superior que produce también un artefacto de endurecimiento y produce estas imágenes que no deben ser confundidas con flap, principalmente que ustedes un flap tienen que ver lo que continúa en varios segmentos, que tiene que ser claro. ¿Okay? Con los TAG actuales se ve muy clarito. Entonces aquí tenemos lo mismo, vean ustedes, depende de la fase en que se realice, el medio de contraste va a tender a pasar más fácilmente por el lumen verdadero, el cual generalmente es el que es más pequeño inicialmente. Vamos a ver varios signos que nos permiten diferenciar cuál es el lumen verdadero y el lumen falso, que eso es importante a la hora de reportar el estudio. Entonces, generalmente el lumen falso comienza a aplastar el lumen verdadero, entonces el más grande va a ser el falso. El falso recibe el medio contraste en forma más lenta, entonces algunas veces se ve menos opacificado que el verdadero. Y el signo más importante es el signo del pico, que es este signo acá. El lumen falso termina en un pico, ¿okay? Termina en un pico de disección en el verdadero. Entonces cuando ustedes ven este pico es del lumen falso y este otro es el lumen verdadero, ¿okay? Buscan el pico, ven ahí, pico del lumen falso, este sería el lumen verdadero, ¿okay? Okay, vean ustedes la diferencia entre esperar un poco más. En este caso el medio de contraste está todavía en la arteria pulmonar y apenas está comenzando a llegar a la aorta. Si lo dejamos avanzar un poquito más de rato, o sea, hacemos los cortes un poco tiempo después, vean ustedes cómo ya se opacificó el lumen falso, se va opacificando poco a poco. Vean ustedes el signo del pico otra vez, lo ven ahí, el signo del pico, lumen falso, lumen verdadero, lumen falso, lumen verdadero, signo del pico ahí otra vez. Okay. Entonces hay que ver la fase de equilibrio usualmente, ¿verdad? Muy agudo, todavía el contraste apenas está llegando, no se ha opacificado el lumen falso, ya esto es el mismo paciente en una fase de equilibrio. Vean ustedes el signo del pico, signo del pico, signo del pico, lumen falso, ¿ok?
Otra vez lo mismo, ¿verdad? Ese es donde está pasando el medio contraste poco a poco. ¿Okay? Puede haber zonas de reentrada, de ruptura, digamos, a veces de la íntima y vuelve a entrar el medio contraste otra vez. Puede pasar varias veces. Esto es lo que se llama una herniación íntimo-intimal, donde ya la disección casi que hizo alrededor de toda la íntima y prácticamente este es el lumen continuo con el verdadero y todo esto es lumen falso. ¿Okay? Esto se llama como una herniación intimal. Este caso, vean ustedes, ya prácticamente el lumen falso está a punto de ocluir totalmente el lumen verdadero. Y muchas veces no pasa nada. Uno piensa que si eso pasa, pues va a quedar isquémico todo el resto del cuerpo, pero no. La sangre oxigenada sigue viajando por el lumen falso y en algún momento vuelve a entrar a nutrir las otras arterias, ¿verdad? Pero siempre puede quedar alguna arteria por fuera que es la que produciría isquemia. Es lo mismo, es que la disección va tan grande que va disecando todo alrededor y te deja solo la íntima suelta. ¿Okay? Vean ustedes el ejemplo de las calcificaciones. Cuando ustedes están en un TAC sin contraste y ven calcificaciones en medio del lumen, tienen que sospechar que hay una disección. Aquí lo que pasó fue que la íntima está desplazada. Aquí lo podemos ver, este es el flap miointimal y lo señala las calcificaciones que están en la íntima, ¿verdad? Entonces esto es totalmente anormal. Ustedes tienen que sospechar aquí que hay una disección. ¿Okay? Tenemos un ejemplo en varios cortes. Entonces tenemos ¿cuáles serían estas estructuras, verdad? Vena cava superior, arco aórtico, aorta ascendente, aorta descendente, tróncula pulmonar, corazón y corazón. ¿Okay? Entonces tenemos un flap miointimal en la aorta ascendente, perdón, en la aorta horizontal o arco, en la aorta ascendente, en la aorta descendente. ¿Cuál es aquí el lumen falso? El pico se ve en el de arriba. En este, exacto. ¿Okay? ¿Y aquí? También. Este mismo, ok, perfecto. Okay. Es más grande también. Casi siempre es el más grande, el que tiene el signo del pico y el que se pacifica un poco más tardío. Si vos lo ves todo cuando lo correcen como en video, lo vas a ver que tiene continuidad con el medio contraste. Pero es más fácil con el signo del pico, lo sacas facilísimo. ¿Okay? ¿Qué te llama la atención en este tag, Laura? Además de la disección. Un derrame pericárdico. ¿Y qué características tiene ese derrame? ¿A quién se parece el derrame? ¿Al músculo, a la grasa, al líquido? Ok, entonces no es cualquier derrame, ¿qué es? Hemopericardio. Ok, entonces ustedes tienen que buscar esto. Cuando tienen una disección, tienen que buscar signos de ruptura de la disección. Entonces, la disección se rompe a todas las estructuras que están adyacentes, a cualquiera. En este caso, eso es lo que pasa muchas veces. Cuando está afectada la raíz de la aorta, se rompe hacia el pericardio y produce un tamponamiento. Esto es un hemopericardio, es una emergencia, ¿verdad? Entonces, se rompe hacia el saco pericárdico, se rompe hacia el mediastino y nos forma un hematoma mediastinal, hacia la pleura nos forma un hemotórax, hacia el retroperitoneal en el abdomen y nos forma un hematoma retroperitoneal. ¿Okay? Son las complicaciones más frecuentes. Luego tenemos también la disección de las ramas. La disección que ustedes vieron puede seguir y continuar con la pared de las ramas y disecar una rama, por ejemplo, disecar una carótida. ¿Okay? Y la otra complicación que puede tener es que produzca isquemia o infarto de los órganos. Vamos a ver. Entonces, en este caso, tenemos un hemopericardio. Esto era un ejemplo para ver cómo se veía normalmente. Vean ustedes la grasa del mediastino y cómo el pericardio se ve, la grasa tanto por afuera como por dentro del pericardio, ¿verdad? ¿Okay? Entonces ven la diferencia con el anterior que vimos. ¿Okay? ¿Cómo se ve la ruptura de la aorta? Se puede ver a veces solo como una zona irregular de la aorta, a veces simplemente es una irregularidad de la aorta y eso señala que ya hay una ruptura contenida. ¿Okay? Ya cuando sale, ya la ruptura se crea totalmente, hay salida del material contrastado por fuera de la aorta y ustedes van a encontrar material hiperatenuante en los diferentes espacios que hay cercanos a la aorta. ¿Okay? Entonces, esto es la sangre que ustedes están viendo que ya está saliendo y en el estudio con contraste pueden ver la salida directamente del material contrastado. ¿Okay? Entonces tenemos un estudio sin contraste, tenemos que, aquí sería un derrame pleural, ¿verdad? Pero no es cualquier derrame, lo mismo que dijimos para, ¿verdad? Vean ustedes, la densidad igual que la del músculo, entonces esto es sangre, esto es un hemotórax. ¿Okay? Entonces tenemos la aorta, le metemos medio contraste, vemos el flap, vemos el hemotórax y vean ustedes cómo se ve una irregularidad como ulcerada a nivel de la aorta. ¿Qué es lo que pasó aquí? Como la disección debilita la pared, simplemente se rompió la pared y comenzó a sangrar.
ahí está sangrando activamente al resto del hemotórax. ¿Por qué esto no se ve pintado de medio? Porque esto es sangre que ya salió antes, entonces esta sangre ya estaba ahí. Entonces esta sangre tiene que comenzar a ir saliendo ahí. Obviamente con el rato lo que va a pasar es que el medio contraste se va a difuminar, ¿verdad? Porque el medio contraste no va a poder opacificar todo esto que hay aquí, ya eso está afuera, ¿verdad? Entonces no esperen ver un montón de medio contraste afuera recogido como cuando se rompe una vejiga, ¿verdad? Que se ve el medio contraste afuera, ¿verdad? Ahí se ocuparía tiempo y además el medio contraste no es tanto, se diluye. Cuando afectamos las ramas de la aorta hay dos tipos de afectación. La estática, que es simplemente que la disección continúa con esa rama, o la dinámica, que es que la disección afecta el nacimiento de la rama y la deja sin oxigenación. ¿Okay? Entonces vemos aquí una disección que llegó hasta la aorta abdominal a nivel de la mesentérica superior y sigue disecando la mesentérica. O sea, la disección continuó disecando la mesentérica. Eso puede producir un infarto intestinal, ¿verdad? Aquí en la disección, y la disección continuó disecando la arteria. En la dinámica es generalmente que queda en una parte no oxigenada. Entonces aquí tenemos, en este caso, tenemos un flap, una disección. Entonces este es el lumen falso. Ven aquí el pico. ¿Okay? El lumen verdadero está ya prácticamente comprimido por el lumen falso y entonces no está perfundiendo el riñón derecho. Vean ustedes, el riñón izquierdo captó, el riñón derecho no captó. Riñón derecho no capta, riñón izquierdo capta. Ahí no es que está disecando la rama, sino simplemente la está dejando obstruida. ¿Okay? Okay. Las ramas brachiocefálicas son muy frecuentes que se disequen. No se pudo ver. ¿Okay? Esto es otro compromiso, esta es una ilíaca. Vean ustedes, el lumen falso comprime totalmente el lumen verdadero, ya prácticamente lo está cerrando. Y cuando se dividen resulta que la arteria ilíaca del lado izquierdo nace del lumen falso, entonces todavía tiene su flujo, mientras que la arteria ilíaca derecha se quedó en el lumen verdadero y no le llegó flujo. Entonces ven ustedes las dos ilíacas como prácticamente se hizo una oclusión completa de la ilíaca derecha. Entonces el paciente consulta a veces por una isquemia. Eso es en cuanto a disección. ¿Alguna pregunta de disección? Siempre entonces hay que revisar clavias y... Hay que revisar todas las ramas. Cuando vos entonces tenés una disección, lo que tenés que analizar es, bueno, describir desde dónde empieza. Describir qué lugares, qué cara está comprometiendo. Entonces uno puede decir mayoritariamente, ¿verdad? Porque a veces va como girando. Entonces vos puedes decir, el lumen falso se encuentra en la cara izquierda de la aorta descendente, llega a comprimir, todas esas cosas de que si comprime o no el lumen verdadero. Luego vas a hacer un repaso de las complicaciones, ¿verdad? Si hay algún sangrado, si hay signos de que se haya roto o no hay ni hematomas ni sangrado. Complicaciones vasculares como la disección de otras ramas o la oclusión de ramas porque quedan en el lumen verdadero comprimido, ¿verdad? Entonces todo eso tenés que mencionarlo cuando estás haciendo el reporte. ¿Okay? El hematoma intramural es otra lesión que en el caso del hematoma intramural la fisiopatología es la ruptura de la vasa vasorum. ¿Se recuerdan de la vasa vasorum? Los vasos de los vasos son los vasos que alimentan a los vasos. O sea, la aorta tiene vasos que alimentan la pared. Entonces, esos se pueden desgarrar y producen un sangrado que comienza en la pared. Entonces, inicialmente en el hematoma intramural no hay desgarro de la íntima, sino que el hematoma se produce propiamente en la pared de la aorta. ¿Qué es lo que pasa? Si esto avanza, obviamente se debilita la íntima y comienza a disecar, y entonces se complica con una disección. ¿Okay? El hematoma intramural lo clasificamos igual como Stanford, ¿okay? Y igual se operan por el riesgo de producir una disección continua. ¿Okay? ¿Cuáles son los riesgos para un hematoma intramural? Los pacientes con hipertensión y el trauma. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente uno debería pedirle a todos los pacientes que van a hacer un angio, un estudio de TAC sin contraste primero. Eso nos ayuda muchas veces para diferenciar unas lesiones de otras. Entonces vamos a encontrar, en este caso, una lesión semilunar que es hiperatenuante porque es sangre fresca, que no se llega a pintar con el medio contraste. A diferencia de la disección, no se está metiendo el medio contraste a nivel de la pared. ¿Okay? Esto más que todo va a ser para diferenciarlo de una placa ateromatosa, porque las placas ateromatosas o los hematomas, como los que vemos en los aneurismas de la aorta abdominal, que son hematomas luminales, se pueden confundir con un hematoma mural y significan totalmente cosas distintas. ¿Okay?
Entonces, unos están por fuera, otros están por dentro de la íntima, ¿verdad? El ateroma está en la íntima, el hematoma intraluminal, el hematoma de los aneurismas está por dentro de la íntima, mientras que este hematoma que estamos hablando está en la pared, está por fuera de la íntima, ¿ok? Entonces aquí tenemos un caso, este sin contraste y esto con contraste. Entonces vean ustedes que en el estudio sin contraste se ve una imagen hiperatenuante que bordea toda la aorta, ¿okay? La aorta descendente también la ven, ¿okay? Le metemos medio contraste y se ve esto como si la pared estuviera gruesa, ¿okay? No capta, ¿por qué no capta? Porque no es una disección, es un hematoma, ¿okay? O sea, es de ruptura de la vasa vasorum. Si comenzara a captar es porque ya se hizo una ruptura, entonces se trata igual que una disección, ¿okay? Entonces esto es un hematoma intramural. Vean ustedes las calcificaciones, el hematoma está por fuera de las calcificaciones. Y no es que las desplace, es que nació por fuera, nació en la pared, no en la íntima. ¿Okay? Si esto yo lo viera por dentro de las calcificaciones, es un ateroma o un trombo mural, ¿verdad? Okay. Una semiluna, sí. Exacto, casi siempre semiluna porque él comienza a acomodarse en la pared, que es resistente. ¿Okay? Otro ejemplo de hematoma, ¿lo ven? Hiperatenuante en la fase precontraste, no capta medio, a diferencia de la disección. Obviamente tienen que hacer fases de equilibrio, ¿verdad? Porque si ustedes se quedan en una fase muy aguda, ¿se acuerdan de los que vimos antes? ¿Verdad? Que se pueden confundir con un hematoma. ¿Okay? Vean ustedes, esto es un ateroma muy feo. Vean ustedes que las calcificaciones están por dentro del ateroma. ¿Okay? El ateroma crece hacia adentro, lo que hay es grasa, depósito de lípidos, irregularidad. Vean ustedes que es irregular. En cambio, ustedes se devuelven, ven que estas son muy regulares. ¿Por qué? Porque están ocupando un espacio a tensión que es la pared. ¿Okay? Estas son irregulares y las calcificaciones están en la periferia. ¿Okay? Este otro ejemplo, vean ustedes, ¿dónde está la lesión? Está por fuera de las calcificaciones. ¿Okay? Entonces es un hematoma. ¿Okay? ¿Entendidos con el hematoma? Ok, son raros, casi siempre lo que vemos son disecciones, es lo que vemos la mayoría. Otro problema que puede haber y que puede producir un dolor torácico agudo es la úlcera penetrante aterosclerótica. En este caso lo que tenemos es la placa ateromatosa, pero que se ulcera y la ulceración llega hasta la media. ¿Okay? Entonces eso es lo que se llama una penetración de la úlcera aterosclerótica. En ese momento es que comienza a causar dolor. ¿Okay? Puede haber un pequeño hematoma en el sitio donde se penetra, porque ahí ya hay sangrado, pero es muy raro que una úlcera ustedes la vean disecando porque hay una fibrosis, porque ya la placa aterosclerótica lleva rato de estar ahí. Entonces es resistente a que la pared está dura, ya está dura y no diseca. ¿Okay? ¿A quién vamos a ver esto? Pacientes muy añosos con aterosclerosis severa. ¿Okay? No es quirúrgica, excepto que se rompa, porque como es una úlcera puede seguir penetrándose y rompiéndose como se rompe un aneurisma, ¿verdad? Como se rompe un hematoma. Entonces vemos acá, vean ustedes que hay una cosa que está grande aquí, tiene calcificaciones por todos lados, es parte de la íntima lo que está aquí y parte del ateroma calcificado, vean que por todo lado tiene calcificación y a la hora de meterle medio contraste encontramos un nicho ulceroso que se mete dentro de esa imagen. Todo esto es una placa de ateroma muy gruesa con una ulceración y eso produce dolor. Pero es muy raro que se diseque porque todo esto está fibroso. ¿Okay? Estos son ateromatosis. Todo esto es aterosclerosis, vean ustedes que es irregular, a diferencia de un hematoma. Otra diferencia con el hematoma es que la aterosclerosis es de baja atenuación, no es hiperatenuante como el hematoma. ¿Por qué? Porque ahí lo que hay son lípidos, ¿verdad? Lípidos y calcificación. ¿Okay? Otro ejemplo, vean ustedes cómo hay un nicho ulceroso dentro de esta placa. Eso es una placa grande. Todo esto es una placa con un nicho ulceroso. ¿Okay? Entonces esto es una aterosclerosis. Eso lo van a ver en pacientes que tienen mucha aterosclerosis. Y el aneurisma de la aorta, que es una dilatación focal que excede el 50% del diámetro previo. Ese es como el concepto. Se dice que más de 5 centímetros a nivel de la aorta torácica y más de 3 a nivel de la aorta abdominal. En la aorta torácica hay diferentes niveles dependiendo del riesgo que tenga la persona. Por ejemplo, alguien como Erfan se toman niveles más bajos por el riesgo que tienen ellos de que se rompa. ¿Okay? El aneurisma, recuerden que había un verdadero que afecta a las 3 capas y el falso aneurisma que solo afecta, generalmente hay ruptura de una de las capas y afecta a las otras. ¿Okay? La diferencia es que el verdadero generalmente es fusiforme y el pseudoaneurisma es sacular. Este muchas veces es traumático. ¿Okay?
Vean ustedes que según el diámetro de Marfan, puede ser que se tomen diámetros menores para operar, o sea, los operan mucho antes que a los pacientes que no tienen Marfan. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando se rompe un aneurisma? Pues lo mismo que vimos en la disección, hay un hemopericardio, un hemotórax, un hemomediastino o un hematoma retroperitoneal. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un estudio sin contraste y aquí con contraste. En este caso es difícil verlo. Entonces, cuando ya está roto la aorta, ustedes van a encontrar hematoma, van a encontrar inclusive que el medio se puede salir, pero cuando está lo que se llama la ruptura contenida, o sea, como que ya está a punto de romperse y ya está doliendo, el paciente le siente dolor, es cuando cuesta encontrarlo y es donde deberemos de encontrarlo. Generalmente se va a ver como irregularidades en el contorno de la aorta. Lo que pasa es que a veces en las aortas aneurismáticas hay que tener cuidado porque son muy tortuosas. Entonces tienen diferentes formas y a veces salen los vasos ilíacos y se pueden confundir eso con zonas de ruptura, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer ojalá 3D, verlo en diferentes reconstrucciones para poder analizar y ver las diferencias, ¿ok? Las calcificaciones cuando están presentes nos pueden ayudar a encontrar si hay signos de ruptura, porque generalmente cuando se rompe se abren las calcificaciones, ¿verdad? Donde se está rompiendo, ¿ok? Podemos ver unos casillos tal vez. ¿Sí está?